estoy sobre todo muy agradecido. Y bueno, acabo de decir lo que he hecho, pero ahora voy a decir otra cosa en la que también creo fervientemente, porque a mí me ha pasado, y es que bueno, a mí no me ha hecho falta ser el mejor para conseguir mis sueños. Yo no he sido el mejor, ni siquiera de Albacete. He entrenado con gente que ha corrido más que yo, o que he visto, más que haya corrido más que yo, que incluso podía tener más cualidades, ¿eh? ¿Por qué no han llegado? Bueno, pues porque a lo mejor no han encontrado el camino que necesitaban. Yo, sin tener a lo mejor o ser el mejor corredor, pues he utilizado el camino de la paciencia, el de la perseverancia. Es un camino un poquito más largo, pero que bueno, he ido dejando un granito de arena todos los días en el mismo sitio y bueno, de que me quise dar cuenta, pues había hecho una montaña. Y bueno, ese es el primer mensaje que os quiero aquí dejar y sobre todo a la gente que vaya a ver este podcast, que es que no es necesario ser el mejor para conseguir cada uno sus sueños. A mí no me ha hecho falta y yo creo que además esto hay que decirlo, sobre todo a la gente joven, en los colegios, en los institutos, porque tendemos a compararnos con el mejor y todos no estamos tocados o todo el mundo no está tocado por la mano de Dios y todo el mundo no puede tener un éxito fulgurante y un ascenso meteórico. Hay otro camino y yo creo que puedo ser, no soy ejemplo de nada, pero sí que es cierto que puedo ser un testigo de que no es necesario ser el mejor para llegar alto. La verdad que es una frase y un testimonio que yo creo que lo estamos haciendo, no sé si lo hacemos aposta en el podcast, pero tenemos los invitados que hemos tenido han tenido mucho que ver con esa constancia y esa determinación y ese saber de que aún sin tener la medalla de oro en este caso o ser el primero o el mejor en otras disciplinas que hemos tenido, hemos traído historias de constancia y de día a día tan significativas como la tuya y la verdad es que es un placer porque es un testimonio que yo creo que tiene que hacer mucha más mella pues eso, en jóvenes sobre todo, en otros no tan jóvenes que quizás pues ahora con una sociedad de la inmediatez y todo que más en la que lo queremos todo, pues la verdad es que es muy importante. En ese día a día, yo te quería preguntar, en ese día a día de la constancia, del esfuerzo y tal, ¿cómo es el día a día de un corredor profesional como tú? Bueno, pues te puedo contar esta semana y así es lo más, Claro, casi lo más claro. fiel. Pues ahí me suelo levantar a las 6 de la mañana o 6 menos 5, suelo poner el despertador. Tomo un pequeño café con cereales y hago un entrenamiento normalmente temprano porque a las 8 y pico tengo que ir a trabajar porque del atletismo no he podido vivir. Soy oficial de notaría, o sea que bueno, me molesté en formarme y tengo una profesión que me gusta mucho y la ejerzo con pasión. Y bueno, pues muchas veces lo que hago es que doblo por la tarde y hago un segundo entrenamiento después de trabajar, ya que tengo la suerte de solo trabajar por las mañanas. ¿Eso en qué se traduce? Pues en aproximadamente 130 kilómetros a la semana corriendo, más alguna sesión de fuerza en el gimnasio, lo que vienen siendo pues unos cerca de 500 o 500 kilómetros al mes. Y ya pues si multiplicamos por 10 o 11, porque siempre hay un mes que descanso, pues nos vamos a cerca de 5.000 kilómetros al año. Buah. Madre mía. ¿Y este ritmo de vida, desde cuándo lo llevas? Porque yo sí que quería preguntarte un poco por los inicios, un poco cómo empezaste a correr y a qué edad empezaste, cómo fue todo eso. Bueno, pues empecé muy joven, con la edad que tiene ahora mi hijo, con 9 años. Fue mi padre el que me llevó a las pistas de atletismo, que estaban en el antiguo Bueno, en el antiguo no, estaban en el Carlos Belmonte. Lo que eran antiguo eran las pistas, eran de ceniza, me acuerdo. El primer día que entré era una ceniza roja. Y bueno, pues luego se trasladaron, como bien sabéis, a la zona universitaria. Y bueno, es verdad que estuve unos años y después practiqué otros deportes. Jugué bastante al fútbol sala también, unos cuantos años. Pero bueno, tuve un par de 15 serios jugando al fútbol sala y bueno, decidí finalmente apartar el fútbol sala y retomar solo el atletismo. De esto estaríamos hablando pues cerca ya de 30 años, porque el otro día estaba en casa de mis padres y vi una copa de una carrera popular en Mazarrón, que era donde yo veraneaba de joven, y tenía 27 años la copa. Bueno, o sea, quiero decir, y ya ganaba alguna carrera popular. Entonces, bueno, pues bastante tiempo. Es cierto que
desde niño hasta ahora no ha sido consecutivo. Tuve algún pequeño parón en el que practiqué otro deporte, pero bueno, prácticamente llevo los últimos 30 años entrenando casi a diario o a diario. Y ya centrándote en el atletismo como tal, ¿por qué? Porque cuando yo he investigado un poco sobre tu trayectoria, tus logros y demás, he visto que las distancias normalmente suelen ser de, no sé cómo, técnicamente qué definición, pero de largo recorrido. Sí. 50 kilómetros es lo que más he visto y demás. ¿Por qué esas distancias en lugar de otras, como, no sé, 1.000 metros, 5.000 metros? Sí, y demás? Bueno, eso tiene que ver con la fisiología, con la fisonomía y con la genética en general. Porque, bueno, voy a decir una cosa que además creo, porque es así, y es que el atleta, el nadador o el ciclista, en principio, y aunque haya gente que no le vaya a gustar esto que voy a decir, tiene que nacer. O sea, no se conocen atletas de élite que no tengan un consumo de oxígeno cercano al 80%. Cuando el ciudadano de a pie pues tiene un 55% de media o 60%. Entonces, hay valores que vienen impuestos por la genética. Yo no era un corredor especialmente rápido, yo no tengo muchas fibras rápidas, pero sí que tengo muchas fibras resistentes. Además, tengo una capacidad de aprovechamiento de oxígeno muy, muy alta. Entonces, estaba predestinado a que las carreras de fondo, de larga distancia, se midieran mejor que las carreras explosivas. Y este sí que es mi mayor mérito. No haber, o sea, incluso por encima de haber sido internacional o haber ganado todas las carreras que he ganado, y es haber sido paciente. Porque yo estuve muchísimos años que practicaba atletismo y no ganaba nunca. Jamás. Y este es el segundo mensaje que quiero dejar aquí. O sea, hay que esperar cada uno su tiempo. Si eres paciente, eres perseverante, al final recoges la recompensa. Yo he corrido 1.500, 3.000 metros obstáculos, 5.000, y fue a partir de los 10.000 metros o de la media maratón cuando yo empecé a destacar en el panorama nacional. Antes lo hacía porque me gustaba, pero no destacaba. Y sin embargo, bueno, continuaba porque mi objetivo quizá no era ganar. Y eso es algo también que creo que contando una anécdota lo voy a dejar más claro. Claro. Y es que yo en el año 2014, como os he dicho antes, fui bronce absoluto de maratón. Entonces, bueno, pues pasé el control antidoping. Un maratoniano le cuesta pasar el control antidoping porque está deshidratado y son análisis de orina, pues bueno, pues estás casi una hora ingiriendo líquidos hasta que puedes tomar una muestra de orina. Uh-huh. Y bueno, pues cuando termino el control antidoping me voy a la zona de meta, que era allí donde iban a dar los premios del Campeonato de España. Mi primera medalla absoluta, bueno, fue increíble. Y para toda la gente que rodeaba, como el presidente del Club de Atletismo Albacete, era algo, creo que era inédito hasta ese momento. Es posible que yo trajera a Albacete la primera medalla absoluta de maratón. Wow. Cuando llego a la línea de meta, aún estaba entrando gente. Por encima de las 3 horas. 3 horas y pico, claro, yo había hecho 2 horas y poco. Uh-huh. Y entonces vi entrar gente con las lágrimas en los ojos y los brazos en alto. Entonces me di cuenta de que seguían entrando ganadores. Aunque sabía la teoría, hasta que no lo vi por mis propios ojos, no me di cuenta de que no es necesario entrar el primero para ganar. Eso hay que también decírselo a los niños y a los chavalos y los institutos. Ganador es todo aquel que se propone un objetivo y es capaz de cumplirlo. Entonces, en un maratón creo que eso se ve fácilmente, porque se ve gente, madres, padres, gente con trabajos, gente que saca un par de horas a la semana porque no tiene más tiempo, que se propone correr un maratón y es capaz de terminarlo. Ese es un ganador como yo, o esa es una ganadora como yo. Ha cumplido su objetivo. Ha cumplido su objetivo. Entonces, bueno, pues mi objetivo se vio cumplido muy tarde. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente tenía que esperar a que llegara mi momento. Mi fisiología, mi fisonomía era más acorde para poder conseguir objetivos de fondo. Uh-huh. Durante las carreras que además de fondo tienen todavía más sentido, porque las que son más explosivas tienes no mucho tiempo para pensar, quizás te estás pensando más en el de al lado, pero cuando estás tanto tiempo corriendo, no sé, una maratón, mínimo 2 horas, no, las 2 horas de momento las has metido muy... Uno
y fue un poco dopado, ¿no? Después ya no lo ha metido nadie. Durante todo ese tiempo, ¿en qué vas pensando mentalmente? ¿O estás muy centrado en la carrera, en el rival, en el que está delante, en el que está detrás, en los tiempos, en los ritmos? ¿En qué vas pensando? Pues en la primera parte de la carrera estoy muy centrado en cumplir el objetivo que me he marcado, en tanto en cuanto tengo médico deportivo y salgo a ritmos que sé que voy a poder aguantar. Eso lo hacemos con unas mediciones de lactato en tapiz rodante. Entonces yo sé a qué tipo de ritmo debo de salir y a qué tipo de pulsaciones debo de ir para poder llegar al final de la prueba con garantías. Entonces, en la primera parte de la carrera voy concentrado en alcanzar ese ritmo y no sobrepasar esas pulsaciones que yo tengo anotadas en mi blog y que las he sacado después de hacer una prueba de esfuerzo con test de lactato. A partir de ahí, cuando he estabilizado el ritmo, intento ponerme siempre en positivo. Y me gusta mucho recordar en el último mes cuáles han sido los entrenamientos que mejor me han salido. Intento siempre ese refuerzo positivo. Y a partir de ahí, pues también intentar dejar la mente en blanco en ocasiones, nunca, o cuando pienso en lo que queda, sino en lo que llevo. Es una cosa que a mí me ayuda mucho. Vale. Buah. Me estoy quedando alucinada. Hemos hablado durante la carrera, pero el antes de la carrera, sí. Las horas previas también las veo muy importantes, como nosotros cuando un examen o lo que sea, tienes que estar muy concentrado. ¿Tienes algún ritual o algo que suelas hacer siempre? ¿Alguna anécdota de antes de las carreras? Bueno, vamos a ver, los deportistas solemos ser obsesivos, pero solo muchas veces con el deporte, no en nuestra vida o tener nuestras manías. O sea, vemos a Nadal colocar las botellas y tal. Yo estaría casi seguro de que en su casa no es tan obsesivo con muchas cosas. Sería capaz de seguramente tirar un pantalón encima de la cama y dejarlo ahí una semana. Puede ser. Pero la botella la tiene que colocar en el sitio y tal. Normalmente cuando el deportista cuando hace algo y después se da bien, intenta repetir ese patrón porque genera un engrama mental que hace a lo mejor un efecto placebo, pero ¿qué hace? Sí. Entonces, bueno, pues normalmente yo suelo desayunar casi siempre lo mismo, intento también la semana previa prácticamente hacer siempre los mismos entrenos, siempre descanso 2 días antes de la carrera, el día previo nunca descanso, siempre hago un trote suave, ¿pero por qué? Pues porque me ha funcionado en otras carreras y al final utilizo siempre el mismo patrón. Es un patrón prácticamente obsesivo, pero que los atletas y ciclistas y nadadores lo hacen siempre. Al fin y al cabo es también como un refuerzo positivo para ti a nivel mental. Sí. Sea efectivo o no, pero te ha ido bien, pues continuamos, ¿no? Dentro de esa ventana de preparación, ya pensando casi en el día D, sí. En particular cuando has tenido que ir al extranjero, porque imagino que es más difícil, ¿has tenido alguna dificultad? Porque imagino que a lo mejor los que son, o no sé si tienen más medios primero por estar en su país o en su ciudad, o también porque tienen, no sé cómo va el tema, pero pueden tener patrocinios o medios o tal. ¿En tu caso has tenido dificultades o has tenido que cambiar un poco el plan, la hoja de ruta que nos comentas cuando has tenido que ir, pues eso, a otro país con el tema de pues estar allí, no tienes a alguien en quien apoyarte o no tienes unos medios que si estuvieras aquí en Albacete en casa, pues diferente? Cuéntanos ahí un poco cómo replanteas o si tienes que replantear algo o hacerlo diferente. Sí, bueno, el atleta normalmente suele viajar con la comida o con el desayuno previo que vaya a hacer para el día de la carrera. O sea, eso sí que es una cosa que solemos hacer en la maleta. Por ejemplo, si la carrera va a ser por la mañana, yo el desayuno lo llevo conmigo desde Albacete. No solemos utilizar los servicios de desayuno de los hoteles. Yo, por ejemplo, a mí me funciona mucho la avena, es una cosa que tiene un carbohidrato y además es integral mejor, se transforma en glucógeno muscular muy rápidamente, no produce molestias gástricas y yo lo llevo consumiendo mucho tiempo y normalmente
pues viene conmigo, porque no sabes si en un hotel pues va a haber avena. Claro. Entonces, o te van a poner simplemente pan blanco, tostadas, que no estás habituado a lo mejor a tomar las precompetitivas, y entonces lo que sí solemos hacer es llevarnos el desayuno. Si la carrera es por la tarde, incluso a veces nos llevamos la comida. Entonces es algo que... Lo demás no es tan complejo porque el material para correr es muy sencillo. Es un pantalón, una camiseta y unas zapatillas. Es decir, además, aquí voy a colar una frase que me dijo Samuel Andújar, que era un médico que falleció en Albacete y que era el médico de las carreras populares de la Diputación. Me dijo una vez una frase muy bonita, y es que me dijo que le gustaba mucho el atletismo porque en pantalón corto éramos todos iguales. Quiere decir, que hace falta muy poco. Ujú. Es verdad que ahora el material cada vez viene siendo más caro con la nueva tecnología, pero bueno, que no hace falta mucho. O sea, que tampoco viajamos. Un triatleta, a lo mejor, que tiene que llevar su bici y tal, puede encontrar más dificultades. Pero bueno, a mí no me cuesta seguir el patrón previo a una competición, ya sea en España o sea en el extranjero, más allá de tener que llevarme la comida en la maleta o el desayuno en la maleta. ¿Y viajas con tu equipo o cómo lo haces? Bueno, Que no sé de cuántas personas estás rodeado. Vamos a ver, yo me gusta viajar con mi familia, Vale. Con mi mujer y con mi hijo, pues son un gran apoyo y yo me siento con ellos muy resguardado. Y es cierto que de los últimos años para acá, incluyendo la etapa en la que he sido internacional, yo tengo una gran ayuda, y es que tengo una persona generosísima de aquí de Albacete, que podríamos decir que no es que corra como yo, pero casi, que me hace de liebre. No sé si sabéis lo que es eso. Sí, bueno, yo sí, pero bueno... Sí, pero lo puedes explicar para quien no lo sepa. El liebre es una persona, insisto, generosísima, que se viene contigo, tiene que hacer prácticamente los mismos entrenamientos, prácticamente los mismos, y el día de la carrera hemos dicho que un atleta tiene que ir a un determinado ritmo, ¿no? Y unas determinadas pulsaciones. Él ya ha memorizado cuál es ese ritmo y cuáles son... Y entonces lo que hace es que corre por delante tuya marcando ese ritmo, de tal manera que tú solo tienes que correr detrás de él totalmente despreocupado del ritmo, porque lo marca él. E incluso también cuando se levanta un poquito de viento, ofrece esa resistencia al viento que para el corredor de atrás es un alivio. Y ayuda muchísimo también mentalmente para la prueba, porque te sientes acompañado.